proclamaré de tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Dile con nosotros: te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. En tus manos está, desde el momento en que despierto y hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tan bueno has sido, Señor, y en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de sigue, es tu fidelidad persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida has sido
Cantamos de tu bondad en esta noche, precioso Dios. Has sido tan bueno, tan fiel para cada uno de nosotros, Señor. Tu mano nos ha sostenido, Padre Celestial. Y aún en medio de los momentos de dificultad y angustia, has estado aquí, Señor, mostrándonos y demostrándonos que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestros medios, Padre, ni nuestros méritos, sino tan solamente por tu poder, por tu obrar, Padre Celestial. Por eso venimos ante ti con un entendimiento claro de que nada es gracias a nosotros, sino que todo es gracias a ti, todo es por ti. Y todo, oh precioso Dios, es para ti, precioso Señor. Rendimos nuestras vidas, nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, Señor, todo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no la entendamos, aunque a veces no sepamos qué es lo que quieres hacer. Aquí estamos, Señor, entendiendo que todo lo que tú tienes planeado es bueno, precioso Dios. Por eso estamos aquí, para adorar tu santo nombre, para afirmar nuestra fe, dándote la gloria, Señor, confesando que no hay nada ni nadie como tú, Señor. Una vez más, todas las voces clamando. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. De la bondad de Dios. De la bondad de Dios. Cantamos de tu gloriosa bondad, Rey de eterno, Rey de toda la gloria, honra y alabanza, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos sabemos que Dios está con nosotros? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a confesar en este momento, a través de la siguiente canción, una palabra poderosa que nos invita a entender el Dios tan grande, a entender que tenemos un Dios demasiado grande, poderoso, que en medio de toda circunstancia Él tiene el poder para obrar. Y dice la palabra de Dios, aún más de lo que nosotros podemos esperar. Amén. Así que esta canción, ¿cómo dice? En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza.
Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré. Doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de aquí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, Ya no hay tristeza. yo danzo, 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 danzo. En el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Ay, fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. aunque el desierto, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto Me quiera secar. Mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca. Mientras viva te alabaré. aunque venga la enfermedad, Mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar. Mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Ay, fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Damos gloria a tu nombre, precioso Señor. Porque
porque tú eres nuestra victoria. Tú eres todo lo que necesitamos, amado Cristo Jesús. Por eso entregamos a ti nuestras vidas, Señor, confesando, Señor, que venga lo que venga, Señor, si estamos contigo, Señor, podremos, Señor, superar y sobrellevar toda circunstancia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros le damos un fuerte aplauso al Rey que vive por la eternidad, el único Dios verdadero, Cristo Jesús. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Hoy seguimos con la segunda conferencia, ¿qué dice Dios sobre la educación de nuestros hijos? Para ello invito a este lugar al profe Oscar. ¿Cuántos trajeron agenda, esfero, Biblia? ¿Están preparadísimos para lo que el Señor hoy nos va a hablar? Bienvenido, profe. Muchas gracias. No, ya. Listo. Bien, entonces, bienvenidos todos. Qué bueno vernos nuevamente. Agradezco a la Iglesia Misión Vida y Libertad por recibirnos hoy. También al Centro Providencial por organizar esta reunión. Y bueno, qué bueno vernos y poder aprender algo más acerca del reino de Dios, en este caso de la educación. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra jornada de hoy. Hoy vamos a tener varias cosas. Vamos a ver un poquito acerca de la educación en casa. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la ley colombiana. Vamos también a hacer algún ejemplo de cómo hacerlo. Y vamos a hacer 2 ejemplos hoy. Y luego vamos a tener la sección de preguntas. Luego, dentro de 8 días, el siguiente miércoles, vamos a tener más ejemplos también. Así podemos tener un panorama de lo que es la educación en casa. Pero vamos a iniciar con algo que vimos la sesión anterior. Y es que el objetivo de la educación de menores y de mayores, o sea, de todos, es Juan 17:3, que conozcamos a Cristo. Dice Juan 17:3, ¿sí? que te conozcan, ¿sí? A quien Dios ha enviado. Dios envió a Cristo. Es decir, que la educación es para conocer a Dios. Pero, ¿entonces solo deberíamos hacer educación religiosa? No, porque la educación religiosa solo es un tipo. Claro, es la más importante, pero no es la única. Tenemos que hacer la integralidad de la educación. Entonces veamos Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el objetivo de la educación. En todo lo que enseñemos debe ser conocido Dios. ¿Cómo hacemos? Si hay mucho conocimiento que no es religioso, que no es doctrinal. Es más, la mayoría del conocimiento no es religioso. Vamos a ir a Isaías 28, 9, 10. Y vamos a ver allí cómo Dios nos enseña cuál es el conocimiento, qué parte tiene el conocimiento. Bien. En Isaías 28, 9, 10, lo tenemos ahí en la pantalla. No, ese es el 19, el 9. Isaías 28, 9, 10, vamos a mirarlo. Es el título que dio la Sociedad Bíblica, es la condenación de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín no recibió el mensaje. Hoy los descendientes de Efraín están en guerra, que es Siria. La Siria actual, ¿sí?, es Efraín. ¿Cuál es la situación que sucede allí? Dios le manda a Isaías a predicar acerca del arrepentimiento
ese era el ministerio de Isaías, tenía que decirle a la gente, hey, dejen la idolatría, vuélvanse a los buenos caminos de Dios, o si no, Dios nos va a llevar al exilio. Bien, ese fue el trabajo de Isaías. Entonces, cuando Dios manda a Isaías a ir a Efraín, Isaías no quiere ir. Eso está unos capítulos más atrás. Él no quiere ir, ¿por qué? Porque Efraín eran los eruditos de la nación, eran los teólogos. Allá estaba el Instituto de Teología. ¿Cómo yo voy a decirles a ellos que están mal en su teología si ellos son los eruditos? Entonces Isaías no quiere ir. Dios entonces le dice que si ellos se mueren es culpa de Isaías. Entonces Isaías va. Cuando llega Isaías, entonces les predica acerca del arrepentimiento. Y aquí en el 9:10 está Efraín hablando. Le está respondiendo a Isaías. Entonces dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Entonces, ¿qué dice Efraín? Efraín está respondiendo soberbiamente, por eso se llama la condenación. Él se condenó a sí mismo, diciendo, ¿acaso tú vienes a enseñarme a mí ciencia? ¿Acaso tú vienes a hacerme entender doctrina? ¿Acaso yo soy un niño recién destetado, recién arrancado de los pechos? Entonces Dios está usando el sarcasmo y la soberbia de Efraín para enseñarnos. Nos está enseñando acá dos cosas. La primera, que el conocimiento se divide en dos: en las ciencias y en la doctrina. Todo el conocimiento está dividido solo en dos partes: la doctrina y la ciencia. La ciencia es todas las materias de la creación, todo, excepto la doctrina. La doctrina es la religión, el estudio de la palabra. Entonces solo hay dos conocimientos, dos partes del conocimiento: la doctrina y la ciencia. La ciencia es todas las materias: el fútbol, el arte, la química, la ingeniería, la mecánica, cualquiera, ¿sí? La pintura, la que sea, el tejido, la gastronomía, bien, cualquiera, todas son ciencias, excepto la doctrina, que la doctrina no es ciencia. Bien, entonces aquí Dios clasifica el conocimiento en dos partes. Nosotros como padres tenemos que enseñar ambos conocimientos a nuestros hijos. Bien, a los menores. Tenemos que enseñarle de doctrina y tenemos que enseñarle de conocimientos que describan la creación, que es las ciencias. Ahí tenemos el mapa de Colombia. Siempre que llego acá a este salón, siempre me gusta ese mapa porque está muy bien hecho, porque se nota las regiones de la Colombia continental. Muy bien, ¿cierto? Que son bien notorias. Las 5 regiones continentales, solo falta la sexta, que es la región insular. Entonces yo digo, wow, ese es nuestro país. Está bien hecho la geografía. Bien, la geografía es una ciencia. Bien, entonces, primer principio que nos enseña acá, el conocimiento tiene dos partes. El segundo principio es que esos dos conocimientos se los debemos empezar a enseñar a los niños apenas son destetados. Ya de una manera intencional. No quiere decir que la primera vez que enseñamos es cuando son destetados. No, desde que son engendrados y concebidos ya estamos enseñándoles. Pero de manera intencional y ordenada es desde que son destetados, dice la palabra. ¿Y cómo debemos enseñar? Entonces veamos el 10. El 10 nos dice la metodología, cómo enseñar. El 9 nos dice el currículo, qué es lo que debemos enseñar. Ciencias y doctrina. ¿Cómo debemos enseñar? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es decir, paso a paso, línea sobre línea, renglón tras renglón. No puedo de una enseñarle todo, tengo que enseñar un lecho para luego poner el siguiente. Si le vamos a enseñar conjuntos, primero tengo que enseñar números, ¿cierto? Porque, o si no, ¿cómo agrupar los números? ¿Cierto? Entonces tengo que primero enseñar algo y después lo otro. Uy, pero ¿y dónde conseguimos qué hay que enseñar primero y qué hay que enseñar después? Es natural.
Si quiero enseñar esto, ¿qué necesito que sepan? No, tienen que saber esto primero. Bueno. Y para que sepan esto, ¿qué tengo que hacer? Tienen que saber esto primero y así. Entonces, aquí nos dice el currículo. Esta es la Reina Valera 60. Por ejemplo, en la NBI, la nueva versión internacional, si alguien tiene ahí alguna puede leerlo. En la NBI es una traducción que es versionada. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce lo que no es cultural, se traduce tal cual. Pero lo que es cultural se versiona, por eso se llama nueva versión internacional. Versión. ¿Qué es versión? Por ejemplo, si para nosotros decir gorra no es la palabra que usamos, porque usamos más cachucha que gorra, ¿cierto? Pero la palabra exacta es gorra, no es cachucha, ¿cierto? Pero si la vamos a traducir, entonces para que se entienda culturalmente, pues ponemos gorra, ponemos cachucha en lugar de gorra. Eso es lo que es una versión. Bien, cuando es una traducción literal, entonces tenemos que poner gorra, así no usemos esa palabra. Por eso pasa a veces eso con la Reina Valera 60. Hay palabras que ya no usamos. Entonces en la NBI dice cómo enseñar. Entonces, enseñándoles A, B, C, D, E, A, E, I, O, U. Entonces, aunque eso no es lo que dice el verso 10, en la NBI lo versionaron como es una versión internacional, es decir, que internacionalmente en los diferentes países lo cultural se entienda y en todos los países manejamos el alfabeto A, B, C, D, E y A, E, I, O, U, ¿cierto? Las vocales. Entonces, por eso lo tradujeron así. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, que es una traducción hecha para Latinoamérica, bien, ¿qué dice? Ya no dice, así como dice Reina Valera, línea sobre línea, mandato tras mandato. Tampoco dice A, B, C, D, A, I, O, U. Dice, enseñándole la M con la A, ma, la M con la I, mi mamá me mima. Así dice en la Biblia. Pero eso no sale, eso no está allí en hebreo. La Palabra de Dios para Todos es una traducción que es una versión para Latinoamérica. Porque culturalmente en los países de habla hispana, en la América Latina, aprendimos a leer con unas cartillas hechas por un dominicano que se llamaba Nacho Lee. Y así enseñaban. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que tenemos que enseñar línea sobre línea. Tenemos que enseñar los fundamentos. Y a medida que vamos construyendo un fundamento, podemos enseñar el siguiente. ¿Bien? Entonces, a través de la enseñanza podemos dar a conocer a Dios si enseñamos con fundamentos. Si en cada fundamento Dios está allí. Ahora cuando veamos ejemplos lo vamos a entender un poco más. Pero ahora vamos a ir a Deuteronomio 6. Veamos qué nos dice Deuteronomio 6, súper citado en educación. Y ese nos dice, en el Deuteronomio 5 están los 10 mandamientos. ¿Bien? Después de los 10 mandamientos, entonces, el título que le dio la Sociedad Bíblica al Deuteronomio 6 es el Gran Mandamiento. O sea, de todos estos mandamientos, lo más grande que tienes que hacer es, nos dice Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla. Entonces, el gran mandamiento, ¿cuál es? Poner por obra esos 10 mandamientos. Y en Deuteronomio 6:6, entonces nos dice que ahora entonces se los enseñe a los hijos. Es decir, que esos mandamientos sean generacionales. Pero esos mandamientos, el primero es acordarse del Señor, ¿cierto? Acordarse de Dios, amar a Dios. No implica solo lo religioso, implica en todos los conocimientos. Entonces los padres deben conocer y deben aplicar y deben enseñar a los hijos. Eso es lo que nos dice. ¿Cuándo? Entonces estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás en el 7 dice, las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, en el camino, ¿sí? En el trabajo, en el bus, en el Transmilenio, en toda parte, ¿sí? En el carro, en el taxi, en todo lado. Eso es educación. Educación no solo
se circunscribe a un salón de clase. Claro, un salón de clase es parte, pero no es solo eso. No es solo la educación académica. Tengo que dar educación en todos los conocimientos y en todo momento. A veces estamos comprando el mercado ahí en el Fruver, y entonces uno quiere echar más frutas que legumbres, ¿sí? O que no, que legumbres no, sino que verduras, ¿cierto? Pero hay que echar verduras también, ¿cierto? Entonces hay que enseñarle allí a los hijos que pues también hay que comer verdura, ¿cierto? Y de pronto pues poder escoger una que les guste. A mí me sucede que la única verdura, no, me gustan varias verduras, pero la que más me gusta no le gusta a nadie en mi familia. Como no, entonces generalmente no hago yo el mercado de Fruver, entonces me toca comer lo que traigan. A mí me gusta la habichuela, pero ni a mi esposa ni a mis hijas les gusta, pero a mí me parece deliciosa. ¿Bien? Y no, entonces casi nunca como habichuela. Entonces ahí por ahí en el corrientazo que hay habichuelitas y partiditas, me voy al corrientazo, porque casi nunca como y me gusta. En cambio ellos traen brócoli, apio, ¿sí? Remolacha, que yo digo, no, esas sí no me gustan tanto. Bien, entonces me va a tocar educarlos a ellos en que les guste también la habichuela y vean las bondades de ella. Pero de pronto ellos me educan a mí en que la remolacha también es buena. Entonces, esa es la educación, es en todo momento. Por eso es que Dios le da la responsabilidad a los padres. El principio que vemos en Deuteronomio 6 es: los padres son los responsables de la educación. Ese es el principio. Los padres son los responsables de la educación de los menores. Una vez son adultos, cada adulto es responsable de su propia educación. Entonces, los padres tienen que apersonarse de la educación de sus hijos. ¿Cómo lo hacen? Entonces, hay varias formas. El principio, note que el principio es: los padres son responsables. Ese es el principio bíblico. Ahora, el cómo. Puede ser ellos mismos haciendo toda la educación, porque la mayoría la van a hacer ellos, porque es en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, ¿sí? Pero también hay una educación que es académica, que requiere un salón de clase, que requiere un currículo, que ellos la pueden hacer, y eso se llama educación en el hogar o homeschool, o la pueden hacer a través de un tercero, y eso se llama escuela, colegio, universidad, jardín infantil. Bien, pero los padres siguen siendo responsables de lo que sus hijos aprendan. A los padres les van a pedir cuentas de lo que sus hijos aprenden. ¿Cómo vieron a Dios en todo lo que les enseñaron? Entonces, supongamos que nuestros hijos están en un colegio donde no le enseñan de Dios. ¿Qué me toca hacer a mí? Volver a repasar todo lo que le enseñaron, diciéndole: no, mira, aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está Dios. Doble trabajo. ¿Sí? Sería mejor que estuviesen en un lugar donde lo académico también le enseñen de Dios. O sería mejor aún yo mismo hacerlo, ¿sí? Yo mismo responsabilizarme y no contratar una escuela, sino yo mismo hacerlo. Y eso es lo que es la educación en el hogar. Pero apenas yo digo yo mismo hacerlo, ya tenemos miedo. Porque no, pero álgebra, ¿yo cómo voy a enseñar álgebra? Química, ni me acuerdo de la química, y física menos, no, cálculo no. Sí, no, yo no puedo hacer eso. Ese es el primer pensamiento que tienen los padres cuando se habla de educación en el hogar. No, yo no puedo. Y es verdad, hay unas cosas que de pronto se nos olvidaron. Hay otras cosas que pasamos en el colegio por inercia y otras porque estudiamos pero hay algunas que podemos volver y repasar. Sí, ya me acordé cómo es eso. No me había acordado, pero hasta ahora lo entendí. Pero lo puedo enseñar a mis hijos. Pero puede ser que alguna materia se me dificulte. Entonces, pues también puedo contratar a un tercero, ¿sí? Entonces hay muchas formas de hacer educación en casa, o también muchas formas de hacer escuela. Bien, en la escuela es un tercero que hace toda la labor educativa, pero yo sigo siendo el responsable. Cuando hablamos de homeschool, la gente cree que es nuevo. Uy, no, eso es como nuevo. Hasta ahora he empezado a escuchar. ¿Alguno de ustedes ha escuchado gente que educa en casa? ¿O sabe de gente que educa en casa? Yo sé que acá en la iglesia hay algunos que educan en casa, entonces, bueno, lo entendí. Pero además de los de la iglesia, ¿conocen a alguien por ahí? De pronto no, ¿cierto? ¿Sí? En el caso de nosotros los misioneros es más fácil, porque los misioneros generalmente educan en casa, porque
siendo misioneros, pues toca ir a varios lugares y, ay, no puedo ir porque es que los hijos todavía están en el colegio y no han salido de vacaciones. No puede, ¿cierto? El misionero tiene que ir a donde Dios lo mande en el momento que Dios lo mande. Entonces, pues podemos educar en casa, así nos vamos con los hijos y les seguimos enseñando. Bien, entonces es algo más común para los misioneros. Pero no es algo nuevo, es la forma antigua. Lo nuevo es la escuela. Es más, lo podemos ver en la Biblia. ¿Cuál fue el colegio donde estudió Abraham? La casa, ¿cierto? Todos eran educados en casa excepto Moisés. Moisés fue homeschool, también fue educado en casa, pero no fue por sus padres, ¿cierto? Fue por tutores. Eso es lo que se conoce como tutores o tutoring. Hay unos tutores que venían y le enseñaban a Moisés en el colegio Palacio de Faraón, ¿cierto? Eso era lo que hacían. Entonces, es la educación tradicional. Lo nuevo es la escuela. La escuela aparece en Hechos 19, cuando se nombra la escuela de Tirano. Hechos 19:9. La escuela de Tirano era una escuela para adultos, donde Tirano les enseñaba acerca de cosmovisión y pensamiento. Era una escuela para adultos. Ya hacia el año 1100, o sea, después de la Biblia, empezaron a hacer escuelas para jóvenes. Esas escuelas las hicieron los benedictinos para jóvenes eruditos, hijos de ricos que eran inteligentes, porque no todos los hijos de ricos eran inteligentes. Entonces, los que eran como inteligentes, entonces los curas le empezaron a enseñar latín y les empezaron a enseñar otras cosas y los pusieron a leer. Ahí empezaron las escuelas, ¿ver? Pero en sí los colegios y la educación organizada académica inicia en el siglo XIX, a mediados de los 1800 hacia 1860, 70, tenemos ya colegios estructurados. Antes habían algunos colegios, pero eran prácticamente, exclusivamente religiosos y las materias que los curas quisieran. No había una obligatoriedad de materias. El colegio más antiguo en Colombia es el Colegio Santo Tomás de Aquino, que queda en la calle 134, entre 19 y Autopista Norte. Ahí hay un colegio que se llama Santo Tomás. Ese colegio tiene 400 años. ¿Bien? Pero era de curas y lo que hacían solo era latín y lecturas y enseñaban algo también de artes, hasta que hacia los 1800 empiezan a ver ya una estructura con un tipo de materias a enseñar. ¿Bien? Entonces la educación en el hogar no es lo nuevo, es lo tradicional. Lo nuevo es la escuela. Entonces, el primer pensamiento es, no, pero yo no puedo enseñar todas esas materias. Bueno, si vienes, las repasas, vas a ver que es tan fácil porque no tienes que enseñar todo el primer día. Solo tienes que enseñar línea tras línea. Pero si hay algunas que te dan más desafío, pues puedes tener un tutor, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer todo tú mismo. Puedes tener algún tutor para algunas materias. Por ejemplo, mi familia somos malos para la música. Entonces, pues, ¿qué les vamos a enseñar música? No, tenemos que tener profe de música, ¿sí? No hay nada que hacer, ¿sí? O a la niña le gusta la danza, pues tampoco sabemos danzar, entonces no, toca ir a la academia de danza. No, que le gusta el voleibol, no, pero yo qué le voy a enseñar. No, apetamos la voleibol allá al curso de voleibol que hacen en esa academia. Entonces podemos escoger, ¿bien? Entonces podemos tener tutores en algunas materias. También podemos tener tutores en, ¿sí?, más materias y no en todas. Por ejemplo, no, yo le voy a dar lectura y le voy a dar carácter. Y de resto, que haga aquí, en este lugar, hay unos tutores y hay un centro educativo que le van a dar las clases. Pero yo soy responsable de que se les enseñe. Entonces, lo mejor es que sea, pues, con la educación cristiana, es decir, con educación providencial. ¿Cómo lo es? Eso es lo que llamamos centros educativos. Entonces, uno mismo todo, tutores o centros educativos. Los centros educativos no son colegios, ¿sí? Funcionan como un colegio, pero no son colegio. ¿Por qué? Porque el colegio está adscrito al gobierno y tiene la obligatoriedad de hacer el currículo que el gobierno exige. La educación en el hogar ha crecido, ¿por qué? Porque ahora en los colegios públicos les están enseñando ideología de género y un poco de cosas terribles, socialismo y bueno, más cosas. Entonces hay algunos padres que dicen, no, yo no voy a dejar que les enseñen. Entonces, ¿sí?,
han sacado a sus hijos ya sea para hacer educación en casa o para colegios privados. Los centros educativos, al no estar adscritos al gobierno, ¿sí?, directamente, entonces pues no tienen la obligatoriedad del currículo del gobierno, pero sí tienen una legalidad en cuanto a qué, a que tienen que tener un currículo, tienen que tener una enseñanza ordenada y también se hacen a través de fundaciones, ¿bien? Por eso vemos fundaciones que hacen taller de tareas, fundaciones que hacen primaria, eso es legal, pero pertenece a la educación no formal. Hay 3 tipos de educación. La formal, que es toda la que está adscrita al gobierno, directamente, o sea, el gobierno decide qué se enseña. La no formal, hay otras formas de educar donde el gobierno vigila, pero no decide qué se enseña. Esa es la no formal, por eso las fundaciones, los centros educativos. Y hay otra que es la informal. La informal es educación que no está vigilada por el gobierno. Por ejemplo, voy a enseñarles a hacer galletas. Entonces hacemos aquí, traemos el horno y hacemos galletas. Eso es educación informal. Ni el gobierno, ni hay un ente, ni una fundación, ni un NIT, ni nada legal, ¿cierto? Es algo entre nosotros. Ese es el tercer tipo de educación. Bien, entonces yo puedo tener educación informal, sé música y le enseño guitarra. Vean, mis amigos vienen y les enseño en mi casa, eso es informal. Pero también puedo hacer no formal. ¿Qué hago? Hago una academia. Las academias son educaciones no formales. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que el gobierno sabe, ¿sí?, pero no está obligado a lo que diga el gobierno, solo las que son formales. Bien, entonces la educación en casa tiene esas formas. Hay tutores, lo puedo hacer yo mismo, puedo yo mismo hacerlo con una plataforma, o sea, en el computador, ¿sí?, o con currículos. Entonces tengo acá el libro de química, tengo acá el libro de matemáticas, tengo el libro de ciencias naturales. Entonces mi hijo va desarrollando el libro, eso también lo puede hacer, eso es con currículo. Puedo hacerlo con lecciones, que le llaman como lecas, ¿no? Lecas o lecciones. Entonces, ahí viene la lección de hoy y hágala. Mañana, entonces, imprima la siguiente lección y hágala. ¿Bien? Entonces, hay formas de hacerlo. Diferentes formas. No todo tiene que hacerse al mismo tiempo. Yo puedo tener a mis hijos en esta materia en esto y en esta materia en esto. En esta tiene tutor, en esta va al centro educativo, en esta va a la academia, en esta entonces lo está viendo en un colegio. Puedo tener un colegio que solo vea en el colegio educación física. ¿Ya? Entonces él va, cuando es educación física, va al colegio. Y el resto yo se las dicto. ¿Pero qué les dicto? Lo que el colegio me dé. Eso también se puede. Bien, entonces hay varias formas de educar. Entonces, esa primer desafío de yo no puedo enseñarle todo, pues vas a ver que puedes enseñarle más de lo que crees. Pero hay cosas que también puedes hacerlo a través de otros. Bien, también inclusive puedes hacerlo toda la educación a través de otros, ya sea en colegio o ya sea en centros educativos. Bien, pero tú eres responsable de todo lo que se está enseñando. Bien, bien. La segunda pensamiento que tienen los papás es ¿y cómo van a socializar los hijos? ¿Acaso la educación en casa es que estén allá guardados sin ver a nadie más? La gente que no sabe qué es educación en casa piensa que los hijos de uno están viendo televisión todo el día. Están en la casa, ¿qué hace uno en la casa? Ver televisión. No. Entonces, ¿qué es la socialización? La socialización son las maneras para vivir en sociedad. Esa es la socialización. ¿Quiénes saben vivir en sociedad? ¿Los niños o los adultos? Los adultos. Entonces, usted va a ver que los niños educados en casa van a ser más sociables. Es más, un niño pequeño educado en casa le habla a un adulto sin problema. Pero un niño que está en colegio tiene temor, es penoso, es tímido de hablarle a un adulto. ¿Por qué? Porque no tiene aún confianza. Solo le habla a un adulto cuando tiene confianza, así como su profe del colegio ya le tiene confianza. Bien, entonces, claro, los niños necesitan también jugar y compartir con otros niños de su misma edad, pero no es para socializar, es para jugar y ver otros niños. Pero ¿cuáles son esos niños? Pues los hijos de las demás familias que educan en casa. Si cada uno está educando. Los de la academia, no, lo estoy mandando a fútbol, pues ahí ve otros. ¿Sí? Los de la iglesia, los primos. Bien,
entonces los padres son intencionales en ello. Bien, y ya. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que aprenden para la vida social de los demás niños? Las mañas de las otras familias. Porque los niños no les van a enseñar el bien, sino van a enseñar, ¿sí?, su propio carácter, y todavía no son maduros. Bien, pero sí se necesitan tiempos de esparcimiento y se pueden hacer. Obviamente lo mejor sería que con esos niños que ellos estén, pues sean lo más cristiano posible para que no aprendan las mañas, las groserías, bueno, más y más cosas. Bien, entonces esa es la segunda. Bien, y la tercera es, ¿y cómo hacen para graduarse? Esa es la tercera. Entonces tenemos que ver un poquito cómo es el marco legal, bien, que hay en Colombia. Entonces vamos a poner allí la del marco legal y la vamos a ir pasando varias veces. Bien. Entonces, la de PowerPoint. Ahí hay una de Word y una de PowerPoint. No, esa es la de Word, no, la de PowerPoint mejor, que es más corta. Entonces vamos a ver un poquitico aquí. Uy, ya me está cogiendo el tiempo. ¿Cierto? Entonces, veamos, démosle un enter más. 2 enter ahí para que abra la letra. Uno más, yo creo, ahorita que sale. Eso es el PowerPoint que está. Entonces vamos a ver el marco legal. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución nos dice, pasémosla a la número 5. ¿Es legal educar en casa en Colombia? Esa sería, ¿es legal educar en casa en Colombia? Vamos a mirar, pasemos a la siguiente. Entonces, no hay una ley específica para educar en casa en Colombia. Eso es una buena noticia. Pero sí hay el marco de principios para ello. ¿Qué nos dice? La Constitución, ¿sí?, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los menores tienen el derecho a la educación. Entonces, el gobierno civil debe garantizar que los hijos menores estén educándose. ¿Bien? Entonces, si yo estoy educando en casa y tengo las evidencias de que estoy educando en casa, tengo los folders, las actividades de las materias que estamos viendo. Como tú educas, tú escoges qué materias ves. No tienes que ver todas las que el gobierno diga, sino las que tú quieras. Bien, pero tienes que tener la evidencia. Entonces, si el gobierno viene, pues tú tienes las evidencias, ellos no pueden hacer nada. El problema es si tú no las tienes. Ah, no, usted no está educando, ¿sí? No, mire, yo estoy educando. Mire. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ellos solo pueden ver el derecho. ¿Cuál es el derecho? El de la educación. La Constitución política, pasemos a las 7, la que sigue. Creo que es la que sigue, sí. Entonces veamos, ahí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución Política de Colombia permite y dice que los padres son los responsables de la educación de los hijos. Bien. La Ley 115 de la educación nos dice que los padres decidirán qué tipo de educación dan a los hijos. Entonces yo puedo decidir que les voy a dar es educación en el hogar. Entonces lo que no está reglamentado es cómo hacer la educación en el hogar, pero lo que sí está reglamentado es que los padres deciden qué tipo de educación da. Pero obviamente no es que yo estoy educando a mi hijo y no lo estoy educando. Entonces está como un pollito ahí aprendiendo. No, tengo que tener un orden, ¿sí? Tengo que tener un currículo. Bien, el decreto 2832 de 2005 nos dice, ¿sí?, explica los alcances de la educación para menores y hasta dónde pueden ir los padres. Entonces, básicamente el decreto lo que exige es que la obligatoriedad de la educación es la educación básica primaria. O sea, si hay un padre que no ha enseñado hasta 5º grado, ¿sí?, entonces está mal, ¿sí? O sea, si su hijo llegó a los 18 y solo aprendió hasta 3º de primaria, los padres están mal, no educaron. Bien, ese decreto dice que lo obligatorio es la educación básica primaria. Bien, y básicamente eso es sumar, restar, multiplicar, dividir, fraccionarios, decimales y ya. ¿Sí? Y saber hablar y saber escribir y saber redactar. ¿Sí? Un poquito de ciencias naturales, que no se caiga jugando fútbol, ¿sí?, y ya. Eso es fácil. Eso es lo único obligatorio que está en la ley. ¿Sí? Y está en la ley en forma de decreto. Luego,
hay allí algunos otros decretos que reglamentan sobre todo la educación, en especial el decreto 1290. Ese decreto reglamenta la educación pública y la privada. Pero dentro de esa educación privada aparecen las instituciones formales, ¿sí?, las instituciones no formales, ¿sí?, y ahí están los padres, ¿sí?, como una institución no formal, porque el padre no está diciéndole al gobierno que mi hijo perdió la evaluación que le hice de matemáticas. No, ¿cierto? Y también reglamenta la educación informal. Bien, si la educación informal tiene un número de horas y una intensidad, tiene que volverse no formal. Es obligatorio ahora por el decreto. Bien, pero no obliga a lo no formal a volverse formal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por más que se quiera educar, hay gente que no va a poder acceder al sistema. ¿Por qué? Porque ahí está en un lugar donde hay violencia. Viven en la selva y está a 3 horas la siguiente escuela. No puede ir todos los días. ¿Sí? Entonces siempre debe haber un espacio para la educación no formal y allí está la educación en el hogar. Bien, bien. Bien, entonces vamos a pasar ahora un poquito a... Pasemos a la 12. La 12, el artículo 68 de la Constitución nos dice: los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. ¿El tipo de educación quién lo escoge? ¿El gobierno? No, los padres. O sea que podemos hacer homeschool, ¿sí?, de acuerdo a la ley. Pero el problema es que tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que hacerlo. ¿Cómo entonces se van a graduar si sí lo hacemos? Entonces en Colombia hay 3 formas de graduarse del bachillerato. Bueno, uno se gradúa de preescolar, se gradúa de primaria, se gradúa de educación media y de educación media vocacional, que es lo que llamamos bachillerato. Con la media vocacional ya puedes entrar a la educación superior, a una universidad. Entonces, para graduarse de bachillerato hay 3 formas. La primera, venir de una institución de educación formal. O sea, graduarse de un colegio que tenga licencia del Ministerio de Educación. Eso es una. La segunda, tener un convenio con una institución de educación formal. Es decir, tenemos un convenio con este colegio, ese colegio me está pasando los currículos, yo le estoy educando en casa, pero mi hijo pasó todos los exámenes y se graduó con los del colegio. Eso es un convenio. Entonces también podemos tener un convenio con educación formal. O también a través de la educación no formal, no de la informal, sino de la no formal. ¿Cómo? ¿Sí? En la educación no formal, entonces, el gobierno ofrece para la educación no formal los chequeos de los institutos de validación. ¿Qué es un instituto de validación? Básicamente ves 10º y 11 y te hacen un examen, lo ves en 8 sábados, ¿sí? Y si pasa el examen, listo. No es que te enseñan 10º y 11, no, ¿sí? Solo chequean que tú ya sepas, ¿sí? Y ahora, si vas a ver 10º y 11, sí tienes que ver un semestre de 10º y un semestre de 11, ¿sí? Pero si tú ya sabes y dices, no, yo ya es que fui educado en casa, puedes hacer 8 sábados, 4 de 10º y 4 de 11, y listo, presentas el examen y ya, si lo pasas, te gradúas, ¿sí? Bien, entonces hay esas formas, directo por convenio o por educación no formal a través de los institutos de validación. Ahora, esa es la graduación. También para entrar a la universidad hay algunas universidades que exigen la prueba Saber 11, el ICFES. Para presentar el ICFES en la ley hay 3 cosas. La primera, una forma de presentar el ICFES es tener cédula, ser mayor de 18 años y tener cédula. Así nunca hayas estudiado. Si tú presentas el ICFES y lo pasas, listo, ¿sí? Puedes entrar a cualquier universidad. Pero los niños se gradúan hacia los 16, no hacia los 18. No los va a tener ahí 2 años esperando que cumplan los 18 para que tomen la prueba Saber 11. Pero esa es una opción. Ahora estamos tratando de cambiar la ley a que eso sea desde los 14 años. ¿Sí? Desde los 14 que ya puedan optar por tomar su prueba Saber 11. Entonces esa es una forma, tener 18 años y cédula. La otra es proceder de una institución de educación formal. Entonces se graduó de cualquier colegio que esté con el gobierno y con ese grado puede tomar la prueba Saber 11. O
proceder de la forma de graduación de educación no formal, de un instituto de validación. ¿Sí? Bien, ahora, con el colegio, tú como educación en casa puedes tener el convenio. Entonces, tu hijo se gradúa, en realidad es con ese colegio, porque tienes un convenio. Bien, bien, esas son las formas. Entonces, en Colombia tenemos la particularidad de que está permitido la educación en el hogar, no es ilegal, pero el gobierno no la ha reglamentado. Mejor, ¿sí? En Ecuador tenemos, por ejemplo, que la educación en casa está reglamentada y permitida por el gobierno. O sea, usted puede hacer educación en casa sí, y ya, hágale. En Alemania, la educación en casa está prohibida y es carcelable. O sea, si usted hace educación en casa, lo meten a la cárcel. Así. Hay diferentes legislaciones. Bien. Entonces, en Colombia podemos hacerlo. La educación en casa es la mayor herramienta para la libertad de una nación. ¿Por qué? Porque los niños aprenden de Dios de manera integral. En la casa, en el hogar cristiano, en la iglesia cristiana y en la academia, en su educación escolar con Dios en todas las materias. Bien, entonces ese es el desafío que hay. El Centro Providencial Norte y el Centro Providencial SUA son centros educativos que ofrecen ayuda a los padres que quieren educar en casa. ¿Cómo? Como un centro educativo. Entonces hay niños que solo ven una materia, o padres que estudian allí, o se les capacita para que ellos hagan la educación de sus hijos, o se les capacita en una materia. No, a mí la álgebra sí no. Venga, enséñeme cómo enseñarle álgebra. No, mire, hágale esto. Ah, bueno, listo. O también los niños asisten a todas las materias o a las materias que quieran. Normalmente en itinerancia, o también puede ser todos los días. Itinerancia es que no van todos los días, solo van unos días. Pero también a veces puede ser que vayan todos los días. Depende de lo que los padres escojan. Bien, entonces ese es el tiempo, me pasé como 10 minutos, sí, sobre ello, pero bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es un ejemplo de cómo enseñar en casa un tema. Entonces lo va a enseñar nuestra directora, la maestra Lisette. Bien, entonces, bienvenida, jefecita. Bueno, buenas noches. Entonces, como decía el profe, vamos a ver un ejemplo para poder entender ahora todo lo que hemos aprendido el miércoles pasado y sobre la educación. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre carácter. Carácter es una de las materias, llamémoslo así, que vemos en el Centro Providencial. Entonces, siguiente. Entonces, ya hemos aprendido que para poder estudiar algún conocimiento necesitamos reinvestigar de a dónde viene. Entonces, carácter dice que es una señal o marca que se imprime, se pinta o se esculpe en el sentido de una cualidad moral que refiere al modo de ser peculiar y que es privativo de una persona. También nos habla que carácter, espérenme un segundito. Es ver una imagen esculpida en nosotros, ¿cierto? Entonces, también para hacerlo necesitamos hablar sobre qué es ser cristiano. Entonces, el término cristiano viene del vocablo griego que viene de cristianos, que significa pertenecientes a la vida de Cristo. Entonces, cuando unimos estas dos, quiere decir que es la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, ahí llega la pregunta, ¿realmente la imagen de Cristo la estamos reflejando nosotros? ¿O solamente tenemos carácter? Porque muchas veces vemos, ay no, qué niño tan atento, pero realmente no está reflejando a Cristo, ¿cierto? Entonces hay dos diferencias ahí cuando hablamos sobre carácter cristiano. Entonces, una definición podría ser que carácter cristiano es la vida de Cristo en mí, que hace que lo manifieste en todas las áreas de mi vida. Atrás. No, más atrás. Más atrás. Ahí, donde está lo azulito, eso podríamos decir que es carácter cristiano. Pero entonces, ¿de dónde sale? Eso lo podemos ver también en Génesis, cuando Dios nos crea a su imagen. Quiere decir que ahí ya viene el carácter, ¿cierto? Pero también podemos ir a Hebreos 1:3,
que dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter del mismo Dios. Quiere decir que cuando hablamos de carácter estamos hablando de Dios mismo, que ahí podemos hablar sobre el origen. Entonces, ahí vemos también que entonces el origen está en el mismo Dios. En Génesis 1:26, lo que les estaba diciendo, cuando Dios nos crea, Él nos da su imagen y su semejanza. Ahí esculpe Él en nosotros un carácter, que ya después con la caída lo perdemos, pero ahí es donde viene también la esperanza cuando viene Cristo y podemos realmente nuevamente reflejar el carácter cristiano. Entonces, ese sería el origen. También dice, el carácter cristiano es la marca de cada seguidor de Jesús. Entonces, si todos los que estamos aquí somos cristianos, pues tenemos que reflejar esa imagen de Cristo. Y algo que nosotros hablamos mucho en términos, ya hablamos educacional, escolar, que los niños hacen algo y la pregunta es, ¿tú crees que Jesús haría eso? Y una vez el niño va y razona y dice, no, Jesús no golpearía, Jesús no gritaría, Jesús no tiraría. Pero también nos habla que nosotros como adultos, seamos padres, seamos maestros, tutores, tenemos que reflejar ese carácter, porque muchas veces les exigimos a ellos, ¿no? Préstame atención, pero muchas veces ellos llegan a pedirnos atención y nosotros estamos por allá haciendo otra cosa, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿Dios como padre haría eso? Entonces muchas veces uno dice, ay, no, me estoy equivocando, así no es. Entonces, esa es como nuestra vara de medir. También el propósito. ¿Cuál es el propósito sobre el carácter cristiano? Uno es ser partícipe sobre la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos tener una comunión realmente con Dios. Porque muchas veces somos cristianos, pero no somos atentos, no somos obedientes. Muchas veces podemos venir a la iglesia y nos podemos saber la Biblia. Y de pies a cabeza, y mejor dicho, pero realmente no la practicamos. Entonces, no tendríamos carácter cristiano tampoco. En 2 de Pedro 1:4 nos dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Quiere decir que hay algo indebido que siempre nos va a llevar a hacer lo incorrecto, pero también hay la esperanza de que podamos hacer lo que es correcto. Y eso es lo que tenemos que llevar a los niños y jóvenes a que escojan hacer lo que es correcto. A veces damos por entendido que ellos ya lo saben todo, que lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Pero no, porque cuando los niños nacen y van creciendo, ellos son 100% voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos quieren hacer lo que quieren hacer, porque ellos todavía no distinguen. Pero por eso Dios les mandó a unos papás que son adultos, ¿cierto? Y les va a decir, no, miren, no hagas eso es propiedad privada. Si quieres hablar, levanta la mano. Aquí no se corre, aquí sí se corre. Tienes que golpear antes de entrar. Pero si nunca les enseñamos ese tipo de cosas, pues por eso ellos a veces parecen animalitos, literal, y que ustedes los ven que están desbordados, porque no les enseñamos ese tipo de cosas. Pero si vemos el ejemplo en Jesús, María le enseñaba a Jesús, ¿cierto? Como decía el profe, era educación en el hogar. Entonces por ahí nosotros siempre hemos dicho, queremos conocer a los papás, veamos a los niños. Y yo creo que ustedes se pueden evaluar y pueden mirar, ay, sí, con razón, tal niño es así. Porque es verdad, uno se sienta y uno se queda ahí mirando y uno dice, ahí falta algo, ahí falta atención, falta obediencia, falta diligencia, falta respeto, ¿cierto? Entonces, el propósito también nos habla que el carácter es formado por las decisiones que tomamos cada día. Entonces, si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, cómo tomar buenas decisiones, pues ellos no van a tener unos hábitos. Si ellos no forman unos hábitos, pues no van a tener un carácter, o sea, no van a tener un destino. ¿A qué voy con eso? Cuando los niños son chiquitos, ejemplo, les enseñamos a lavar los dientes, ¿cierto? Ahí se comienza a formar una disciplina. Todos los días nos vamos a lavar los dientes y ese es el orden adecuado. Pero lo seguimos haciendo hasta un punto en que ya no hay que decirles, ve y te lavas los dientes. Eso ya formó un
carácter. Y eso va a tener una buena decisión porque no va a sufrir de caries, no se le van a caer los dientes, sino que va a tener su salud oral muy bien. Eso es un ejemplo chiquitico, pero podemos hablarlo con muchas cosas. Ejemplo como cristianos, nuestras disciplinas espirituales. Si desde pequeñitos les enseñamos a orar, ¿sí? No a repetir, sino enseñarles a orar, va a llegar en un punto en que no hay que decirles, ore por los alimentos, ore por aquello, sea agradecido con Dios, sino que ustedes los van a ver y ellos lo van a hacer. Si ellos nos ven que leemos la Biblia desde muy chiquiticos, ellos van a querer que les compren la Biblia porque ellos quieren leer por ellos mismos. Y qué mejor que ellos lo hagan por sí solos. Y esa es la idea. El miércoles pasado hablaba la profe Mónica sobre eso, que porque nazcan en una familia cristiana, en un matrimonio cristiano, no significa que ellos sean cristianos. ¿Listo? Entonces es una responsabilidad que aún incluso sube más los estándares como padres cristianos. Como decía el profe Oscar, ustedes como padres son los responsables de la educación de sus hijos. Pero entonces ahí llega una pregunta que dice, ¿cómo puedo entonces desarrollar ese carácter? Entonces, carácter es igual a verdad y es un hábito de obediencia. Entonces en Mateo 7:24 nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay dos cosas importantes. Uno es la palabra oye, que nos está hablando sobre atención. ¿Qué es atención? Es mostrar el valor que Dios le ha dado a una persona o a una tarea, concentrándome totalmente en ella. Entonces, uno nos está hablando sobre oír y otra nos dice sobre hacer, que ahí ya entra la obediencia, que es hacer lo que esperan de mí las personas, las que son responsables de mí. Entonces, ahí entra en que muchas veces el cristiano solo quiere oír, pero no quiere hacer. Entonces, muchos papás, nosotros les hemos enseñado, ustedes son los responsables. Ay, sí, profe, sí, yo soy la responsable. Pero el niño hace algo, es que en el colegio no les enseñan. Y pues no, porque eso no nos corresponde. El carácter se enseña en el hogar. Cuando los niños, ejemplo, no saben hablar, eso se enseña ¿en dónde? En el hogar. Si el niño golpea, ¿eso de dónde lo aprendió? En el hogar. ¿Listo? Y por eso muchas veces juzgamos y no vemos la educación que están recibiendo realmente nuestros hijos, porque le estamos delegando toda esa responsabilidad. Ejemplo, si están en un colegio distrital, la responsabilidad es del colegio. Pero ahí sí, cuando lleguen a grandes y sean groseros, contestones, que nos tiren la puerta, que tengan embarazos adolescentes, ay no, eso fue culpa de ellos. Pero los papás no se responsabilizan de decir, no, fue culpa tuya. Tú no le enseñaste lo que realmente era importante, sino que nos preocupamos es que salga con un técnico de bachillerato, que salga de una vez para la mejor universidad, que tenga las notas al 100, pero realmente hay jóvenes que hemos visto que no saben ni saludar. ¿Qué pasa? Yo no, claro, pasa, tranquilo. O vamos en Transmilenio y son los que pelean, los que están aislados del mundo. ¿Y eso por qué pasa? Por el abandono en su hogar. También en Juan 8:34 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos tienen que conocer cuál es la verdad. Quiere decir que si nos dice que hay una verdad, quiere decir que hay una mentira, ¿cierto? Pero muchas veces dejamos que esas mentiras se vuelvan verdades, como mi cuerpo, mi decisión. Eso es una mentira, pero las volvemos una verdad. Pero si nunca les enseñamos realmente lo que Dios habla sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra propiedad, cuál es la propiedad que sí nos pertenece y qué no nos pertenece. Entonces, eso pasa mucho en los colegios que no tienen una cosmovisión cristiana. Entonces, en 2 Corintios 3:17 al 18, nos dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes no ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si nosotros ya aprendimos sobre atención, no quiere decir que ya tenemos un 100 en atención.
Ya no, yo ya le enseñé a mi hijo la cualidad de la atención, él es súper atento, entonces nunca más le vuelvo a enseñar atención. No, ahí nos está hablando que entre más conocemos a Dios, más ese velo se nos va a quitar. Quiere decir que siempre tenemos que estar aprendiendo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y podemos hablarlo en cualquier conocimiento. No, las sumas. Entonces, ¿ya aprendí a sumar? Nunca más le vuelvo a poner una suma. Y cuando ustedes miran, ¡fup!, se olvidó. Entonces, la educación tiene que ser algo integral, que siempre se esté hablando. No solamente el carácter se va a hablar en una hora de clase, sino que todo el día estamos hablando sobre carácter. Porque Jesús es integral. No solamente está aquí en la iglesia, no solamente quizás está en la casa, sino que Él está en el supermercado, en la droguería, en el parque, está cuando visitamos a la abuelita, cuando visitamos a los tíos. Entonces siempre tenemos que reflejar es a Cristo y hacernos esa pregunta. Uno como adultos, ¿yo estoy reflejando a Cristo en mis decisiones? Y ya como padre, de preguntar, ¿tú estás haciendo lo que Cristo haría? Entonces ellos van a razonar, incluso razonan mejor que uno. Y ellos dirían, no, eso no lo haría Jesús. Jesús no sería grosero, Jesús no golpearía, Jesús no gritaría. Y como les decía, es como nuestra varita de medir. Entonces dice que desarrollamos a medida que vamos conociendo a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Teniendo nuestras disciplinas espirituales, que es la oración, la vigilia, el ayuno, leer la palabra, compartir con hermanos cristianos. Eso es lo que va a hacer, pero muchas veces solamente venimos cada 8 días a la iglesia, quizás, y el resto de nuestros hijos no están teniendo ninguna más disciplina espiritual. Y después cuando sean grandes exigimos que realmente conozcan a Dios. Nunca es tarde para conocerlo. Pero lamentablemente cuando estamos en nuestra juventud es más difícil conocer a Dios, porque ya entran nuestros deseos. Entonces nuestro corazón se empieza a poner más duro. Entonces la pregunta es, ¿por qué esperar hasta la juventud? Si realmente podemos enseñar carácter incluso desde el vientre. Y muchas veces, y la mayoría de los papás que están acá, sus hijos están chiquitos. Quiere decir que están a tiempo de formar y enseñarles ese carácter cristiano. Entonces no esperemos a que sus hijos realmente estén corrompidos. Satanás vino a 3 cosas: a matar, a robar y a destruir. Y él no quiere que sus hijos sean libres, sino al contrario, que sean esclavos. Entonces aquí llega una pregunta que muchos papás nos hacen: profe, ¿y cómo le enseño carácter cristiano? ¿O cómo lo hago en el hogar? Entonces, uno es que ellos aprendan a tener una dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Muchas veces hoy en día se habla, ay no, gobiérnese. Usted puede controlar su cuerpo. Sí, lo podemos hacer, pero necesitamos la ayuda de alguien, que es donde está el Espíritu Santo. Quiere decir que ellos van a tener una dependencia de Dios. Decir, tú no puedes solo, tú necesitas a Dios. 1, aplicar el principio en sus vidas, o sea, los padres y los maestros como modelos de carácter. Que nosotros estamos hablando de atención, podamos realmente, si yo le estoy exigiendo al niño, al joven carácter, que yo realmente le esté dando la atención. Ejemplo, eso se ve mucho en los jóvenes, que a veces ellos ya no prestan atención. Pero muchas veces los papás no llegan a hablar con sus jóvenes, cómo está, cómo te fue, cómo te sientes, sino... Y ya cuando están en una crisis, hoy en día pues los jóvenes están sufriendo más depresión, ahí sí vamos, ellos ya no van a querer porque están encerrados su corazón. Porque como decía el profe, ya no tienen confianza ni con sus mismos padres. Otra es enseñar la definición de la cualidad que estemos aprendiendo. Otra es mostrar a Jesús siempre como el modelo de carácter. Otra es hacer aplicaciones prácticas de lo que estemos aprendiendo de carácter, sea atención, obediencia, responsabilidad, gratitud. Ser conscientes a la hora de enseñar, como decía el profe, de ser constantes, de tener una rutina, de tener unos buenos hábitos y de siempre elogiar el carácter desarrollado. Normalmente siempre vemos lo malo que hacen nuestros hijos, ¿no? Es que usted es más desobediente, no, es que usted es muy atento, usted es irrespetuoso. Pero asimismo también podemos ver lo bueno que están haciendo nuestros hijos. Los estudian, esta vez has crecido en obediencia, esta vez has crecido en responsabilidad, en diligencia.
que cuando aprendemos lo de carácter cristiano nos lleva a unos resultados. ¿Cuál es uno de los resultados? Es que podemos revelar el evangelio a los paganos, o sea, a los no creyentes. Esa es una buena manera de evangelizar. Cuando dicen, ay, ese niño tan obediente y no va al colegio. Uy, no, ¿qué le enseñarán? Ay, no, qué niño tan respetuoso, ay, tan agradecido, tan caballeroso. Ay, no, esa niña es tan juiciosa. Hay algo en ella que es diferente. ¿Qué nos hace diferentes? Pues Cristo en nosotros. Recuerden que no somos nosotros. Otra va a ser la obediencia voluntaria a la verdad. Como ya les hemos enseñado una verdad, ellos van a saber tomar una buena decisión. ¿Qué es lo bueno? Que eso es autogobierno. O sea, que ellos le entregan su voluntad al gobierno de Dios. Decir, ok, Señor, yo entrego, tú vas a gobernar mi vida. Yo voy a hacer lo que tú dices que debo de hacer. La tercera es tener buenas relaciones en la familia, en la comunidad, en la iglesia y en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no les va a dar pena decir, ay, no, va a llegar el hijo de Pepito. No, guarden las porcelanas, escondan todo porque ese niño, Dios mío, es terrible. Sino que al contrario, va a decir, ay, no, van a llegar, qué chévere, qué bienvenido, sigue, siéntete, que son esos niños que uno dice, ay, qué chévere, ¿cierto? Pues ojalá nuestros hijos estén en esos grupos. En el cuarto sería establecer una república cristiana. Quiere decir que ya no solamente se queda algo en el hogar, sino que va a salir. Quiere decir que va a traer transformación localmente y a nuestra nación. Y como decía el profe Oscar, ese es uno de los objetivos como cristianos, que nuestros hijos puedan impactar todas las esferas de la nación y que realmente el reino de Dios no solo se quede allá, sino que también lo podamos traer a la tierra. Entonces son como algo así rápido sobre lo que es carácter cristiano, para que también nosotros como cristianos nos evaluemos si realmente estamos haciendo una educación cristiana y cómo lo podemos hacer y retarnos, de que si no sabemos cómo hacerlo, pidamos ayuda. Uno, primeramente al Espíritu Santo, y dos, pues a las personas que Dios ha ido llamando y capacitando pues en la esfera de la educación. Entonces eso es todo por carácter cristiano. Entonces ahora voy a invitar a la directora Gina para que nos hable un poquito sobre lenguaje. Bueno, buenas noches para todos. Entonces hasta aquí hemos visto un poco de la introducción de la educación, que son los fundamentos, y hemos visto un ejemplo del carácter. Carácter es una materia que es transversal, o sea, todo el tiempo se enseña carácter. Está basado en lo que dice Deuteronomio 6:1, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en todo tiempo estamos enseñando carácter. Para eso, primero como padres necesitamos desarrollar carácter cristiano. Entonces, para poder desarrollar carácter cristiano, la pregunta es, ¿mi vida realmente está bajo la soberanía de Cristo? Y de ahí nosotros podemos dar la pauta para poder empezar a enseñar. Ahora un segundo ejemplo es enseñarles el lenguaje. El lenguaje, el primer lugar donde Dios nos muestra cómo se enseñó el lenguaje fue en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó ya maduros, ¿cierto? No fueron bebés. Ya estaban maduros, ya tenían la capacidad de comunicarse. ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva de esta manera? Porque el lenguaje tiene un propósito específico. Entonces allí vemos dos cosas. ¿Puedes avanzar, por favor? Primero, que el lenguaje es un atributo ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, todas esas teorías evolucionistas que nos dicen que nosotros venimos del Homo sapiens y empezamos a hablar y entonces se desarrolló el lenguaje, todo eso es mentira. El lenguaje es un atributo divino y está en nosotros porque somos creados a su imagen y su semejanza. Dios crea al hombre y a la mujer ya maduros, ¿para qué? Con el propósito de comunicarse con el hombre. Dios es el Padre y el lugar donde Dios hizo homeschool fue en el huerto del Edén. Entonces Dios creó a Adán y Eva ya maduros para enseñarles. ¿Qué les enseñó Dios a Adán y Eva? Les enseñó zoología. Puso a Adán a ponerle nombre a todos los animales. Les enseñó
los sustantivos. Los sustantivos es nombrar las cosas, ponerles un nombre de acuerdo a su definición o al propósito que tienen. Entonces, por esa razón, Adán le puso perro al perro, le puso gato al gato, y allí lo que hizo Adán fue poner sustantivos, ponerle nombre a la creación. Para eso, Dios utilizó un salón de clases y le presentó toda su creación. Entonces, ¿cuál es el salón de clases que podemos utilizar como padres o como tutores? La creación. Cuando nosotros vamos por el parque con los niños, observamos las plantas y les mostramos los colores, pero ¿de dónde viene el color de la planta? Muchos niños nos hacen preguntas así, ¿cierto? Pero hay niños que no lo hacen, pero nosotros les podemos preguntar, ¿de dónde crees que viene el color de la planta? ¿Por qué esta planta tiene esta textura? ¿Por qué el agua moja? ¿De dónde viene el agua? ¿Por qué cae agua del cielo? Ese es nuestro salón de clase, en la vida cotidiana. Hacemos preguntas y eso hace parte del lenguaje. Eso hacía Dios con Adán y Eva. Se comunicaba con él. La comunicación es importante. ¿Por qué la comunicación es importante? Dice la definición del lenguaje. Lenguaje es el atributo divino dado por Dios ¿a quién? Al hombre. El único animal, bueno, algunos repiten como el oro, pero no tienen la capacidad de razonar. El único, Dios solamente le dio el atributo del lenguaje ¿a quién? Al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera comunicarse con Dios y así pudiera conocer ¿a quién? A Dios mismo como su Padre. Y al conocer a Dios, entonces el hombre podía ser más como ¿quién? Como Dios. Por eso la comunicación es importante. Luego dice, para poder comunicar sus ideas. Desde que los niños están en el vientre de la madre, ya están formando ideas, están formando un pensamiento. Cuando ellos crecen y tú dices, pero este niño, ¿de dónde sacó esto? Desde el vientre, uno de los primeros órganos que se desarrollan en el vientre es el oído. ¿Qué estás escuchando cuando pones el celular aquí al frente? ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué conversaciones estás teniendo desde que tu hijo está en el vientre? Desde el vientre el niño está desarrollando y está formando su pensamiento y sus ideas. Entonces, la forma en que los niños ven el mundo, la ven por la forma en que los padres se relacionan y se comunican con ellos. ¿Puedes seguir la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, el lugar donde se desarrolla el lenguaje de forma natural es en el hogar. Allí es donde se desarrolla el lenguaje. ¿Usted quiere darle una clase de lenguaje a su hijo? Comuníquese con él. Entonces, ¿cómo se desarrolla el lenguaje desde que los niños están en el vientre? Cuando el papá y la mamá le hablan. Hola, mi amor. Soy tu papá, ¿cómo estás? Quédate quieto, es hora de descansar, vamos a dormir. Deja descansar a mamá. ¿No te gustó ese alimento? Bueno. Viene la hermana, la tía, todos. Hola, bebé. Y allí están ya desarrollando su lenguaje. Cuando nace el bebé, entonces, ¿qué hace la mamá? Empieza a hablarle. Hola, mi amor, mira, te estoy cambiando, estás sucio, hiciste popó, tienes hambre. ¿Cómo te sientes? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Te voy a abrazar, te voy a cargar. Vamos para la casa de los abuelos, él es tu abuelo, entonces viene y lo saluda tal y le decimos, él es tu tío, él es tu primo, él es un amigo, y así estamos desarrollando el lenguaje. Otra forma es leerle la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios continuamente para que el niño pueda ir desarrollando ese hábito y ese amor, no solamente por la lectura, sino también amor por la palabra de Dios. Y a medida que ellos van creciendo, puedes pasar a la siguiente, por favor. A medida que ellos van creciendo, van a desarrollar 4 elementos del lenguaje que son el escuchar, el hablar, el leer y el escribir. Ese es el orden en que los niños desarrollan el lenguaje. Entonces, lo primero que tienen que desarrollar es la atención y la escucha. Los niños escuchan desde que están en el vientre de la madre y Dios lo hizo intencionalmente. Por eso el primer órgano que se desarrolla en el vientre es el oído. Y el último que se pierde es el oído.
para que tengamos hasta el último momento la oportunidad de escuchar del Evangelio. Entonces, lo primero es escuchar. Dice también su palabra, una palabra que Dios le hablaba al pueblo de Israel. Escucha, que dice Shema, Shema, oh pueblo de Israel. Y el Señor dice, si me escucharas, si me obedecieras, ¿cierto? Entonces es la escucha. Por esa razón, los niños ¿puedes seguir, por favor, en la siguiente? Por esta razón, los niños, de acuerdo, la siguiente, por favor. En la educación tiene un diseño divino, es integral y tiene un tiempo para todo. Ya vamos a hablar de eso. Un momento, una más adelante, por favor. Más adelante, ahorita nos regresamos. Más adelante. Otra. Ahí. Entonces, los niños tienen unas etapas. La primera etapa es la etapa de la infancia y es el tiempo donde los niños aprenden a conocer y a entender. Es la edad de los 0 a los 7 años. Durante esa edad los niños están aprendiendo a escuchar y a desarrollar su carácter. Los niños cuando tienen 0 años tienen 100% voluntad. Por eso y se nota más cuando los niños empiezan a llegar a la edad de los 2 años y medio, 3 años, ¿cierto? Que empieza a salir de ellos tantas emociones que salen de ellos que no pueden dominar y que no pueden controlar. ¿Por qué? Porque los niños nacen pecadores y necesitan a Cristo y necesitan ser enseñados y por eso su carácter necesita ser desarrollado. Tenemos que enseñarles a escuchar. Y para desarrollar el lenguaje en esta etapa de la vida, los niños empiezan con una palabra clave que es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Para qué? Y tienen curiosidad. Ese es un tiempo donde el padre tiene que llenarse de paciencia. Si te pregunte 3 veces lo mismo y tú ya le hayas respondido y vuelva y te pregunte, porque tú necesitas darle las definiciones de todo lo que existe. Entonces ellos van a empezar a preguntar por lo elemental. ¿Y qué es eso? Si preguntan los chiquitos, ¿cierto? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Cierto? Entonces es tiempo. Ese es el tiempo de enseñarles. Esto, mira, esto es una planta, sirve para esto es un vaso, sirve para tomar. ¿Y por qué? Entonces es tiempo de estarles definiendo todo. Y a través de esas definiciones les estamos formando el pensamiento. Y la forma correcta de hacerlo es definirles de acuerdo a la palabra ¿de quién? De Dios. Para que ellos puedan ser cimentados en la verdad. Es allí donde ellos tienen un pensamiento concreto. Ellos no te van a entender el chiste. Por eso si tú te ríes de ellos, ellos realmente se van a sentir vulnerados y se van a sentir heridos porque no entienden el chiste. ¿Sí? Tienen un pensamiento concreto. Tenemos que enseñarles la verdad. Por esa razón, todos los materiales que usamos en esa edad tienen que ser materiales que les enseñen acerca de la creación. Este es un material para los más pequeños que tiene que ser un material que sea plástico, que los niños puedan coger, incluso que chupan, ¿no? Que puedan chupar, que si se les regó algo, entonces no se les dañe. Pero un material que ellos puedan coger, que puedan ver imágenes grandes donde nosotros les describimos. Entonces es un tiempo donde nosotros les estamos haciendo lectura en voz alta, donde ellos hacen lectura a través de imágenes, donde nosotros les estamos leyendo la Biblia en voz alta. Luego de eso ellos van creciendo y les empezamos a enseñar a través de libros. Este libro también es de cartón, es un material que es duro para que no se dañe. Este tiene que ser con imágenes reales para que él conozca la verdad. Como por ejemplo, entonces tenemos libros de animales, libros de plantas, libros de la creación para que ellos puedan conocer lo que Dios ha hecho. Y a medida que ellos van creciendo, entonces podemos usar ya libros un poco con un poco más de texto, que también tenga imágenes, pero que tengan texto, donde nosotros les vamos a estar leyendo en voz alta. Para desarrollar el lenguaje es importante que el padre se comunique con su hijo, pero que continuamente le lea. Y no solamente que le lea al niño, sino que los vean que ustedes también leen. Y sobre todo que lean la palabra de Dios, para que ellos naturalmente tengan amor por los libros.
Para la edad de la niñez, ellos ya empiezan a establecer muchas ideas, ¿sí? Empiezan a establecer ideas de manera como verdad en su vida. Muchos de los niños, la mayoría, el mayor porcentaje de niños reciben a Cristo durante esa edad. Es una edad contundente, donde los padres tienen que evangelizar y darle a conocer a Dios a través de todo lo que Dios ha creado, ¿no? No solamente a través del devocional que hacemos continuamente, sino que a través de las matemáticas. Entonces, ¿cómo puedo yo dar a conocer a Dios, por ejemplo, a través del lenguaje? Entonces, como les expliqué ahorita, Dios creó al hombre y a la mujer ya maduros porque Dios quiere comunicarse con el hombre. Dios quiere que comuniquemos la verdad. Y ya en la juventud, entonces los niños, los jóvenes, ya tienen la capacidad de leer por ellos mismos. Allá atrás tenemos algún material de libros que pueden leer los jóvenes, donde ellos empiezan a aprender a través de la literatura. Empiezan a leer por sí mismos libros que tengan un pensamiento bíblico y para que puedan desarrollar carácter cristiano, su conciencia cristiana y puedan conocer la verdad. Entonces, ¿puedes devolverte, por favor? En cuanto a el lenguaje, Dios diseñó una forma de educar, hay un diseño. Entonces, es importante, la educación tiene un diseño divino, es integral y tiene un tiempo para todo. No podemos apresurar a los niños. En esta época, a los niños se les empieza a enseñar en el colegio tradicional desde los 4 años o antes. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo están haciendo demasiado rápido. Hay niños que ya tienen que estar escribiendo cuando llegan a los 5 años. Pero resulta que Dios diseñó, lo puedes ir atrás a la imagen del cerebro, por favor. Ahí. Dios diseñó el cerebro de una manera especial, ¿sí? Tiene un diseño. El área de Broca es el área, y esta palabra que no la sé pronunciar, weekends. Estas 2 áreas son las áreas que Dios diseñó para desarrollar el lenguaje. Y para el desarrollo del lenguaje, puedes ir hacia adelante, por favor. La siguiente, ya nos devolvemos a esa, la del cerebro. Ahí. El cerebro está dividido en 2 hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Los niños desarrollan el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Allí es donde se empieza a desarrollar el lenguaje e incluso hay una edad exacta donde los niños desarrollan su motricidad fina. Sus dedos, sus músculos, sus tendones ya están listos para escribir. Si lo hacemos antes, muchos niños van a tener un aprendizaje traumático. Va a ser difícil para ellos y no van a amar leer. Si no aman leer, no van a poder leer la palabra de Dios por ellos mismos y no va a ser fácil para ellos conocer a Cristo, porque Dios dejó su palabra escrita para que cada uno de nosotros, leyéndola, conozcamos la verdad y a través de la verdad podamos ser libres. ¿Puedes ir al anterior, por favor? Entonces, el hemisferio izquierdo se desarrolla la que está de fondo negro, con letra blanca. El hemisferio izquierdo se desarrolla a partir de los 7 años. Entonces, una edad adecuada para enseñarles es después de los 6. ¿Sí? Hay niños que tienen un don en el lenguaje y aprenden antes, porque todos los niños son únicos. ¿Sí? No podemos estandarizarlos y decir, pero es que mi vecino sí aprendió, pero es que mire que él sí sabe leer, pero es que mire que él ya sabe escribir, porque en ese colegio no le enseñan, o porque esa profesora no sabe. No, hay un diseño divino. Y resulta, tendría mucho que explicarles del cerebro, pero es impresionante Dios cómo diseñó el cerebro. Porque si tú le enseñas algo antes de la edad que es requerida, ¿qué va a pasar? Él va a tener que utilizar otras partes del cerebro, ¿sí? Y va a aprender una forma incorrecta de aprender esa área específica. Después, cuando lo quiera hacer correctamente, ¿qué tiene que hacer? Desaprender. Eso pasa con la vida cristiana y es impresionante el nuevo nacimiento en el cerebro, porque Dios lo diseñó incluso para que podamos nacer de nuevo. ¿Sí? Pero es importante hacer cada cosa a su tiempo. Entonces, hay un tiempo para que los niños aprendan a leer y aprendan a
escribir. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer como padres y como tutores? Hablarles, hacer lectura en voz alta, hacer lectura a través de imágenes, leerles la palabra de Dios, responderles sus preguntas, llevarlos al parque, llevarlos al zoológico, llevarlos al jardín botánico, llevarlos a los diferentes lugares donde ellos puedan conocer la creación y tengan la capacidad de razonar y preguntar. Si nosotros silenciamos la voz de los niños, lo que vamos a hacer es silenciar su razonamiento. Y los niños tienen un amor natural por el aprendizaje, es un afecto natural y no podemos opacarlo. Entonces, esto es como dijo Lisette, esto es una pequeña pincelada de lo que es el lenguaje. Tenemos mucho por enseñarles, pero es algo que se desarrolla de manera natural. ¿Y es responsabilidad de quién? De los padres. ¿Sí? Si ustedes como padres envían a sus hijos a un centro educativo, a un colegio, aún sigue siendo responsabilidad de ustedes ver qué está hablando, qué está leyendo, qué está escuchando, qué está viendo, con quién se está relacionando, qué le están enseñando sus maestros en el colegio, qué pensamiento tiene el maestro. Porque si el maestro tiene un pensamiento sin Dios, eso es lo que le va a enseñar a su hijo. Y luego cuando usted quiera que su hijo conozca a Dios, va a ser confrontante para él. Porque algo que es impresionante es que si tú eres maestro de un niño, sobre todo cuando están pequeños, si el maestro le dice tienes que pegar bolitas rojitas de este color y las vas a pegar aquí, aquí, y llega a la casa y el padre le dice no, vas a pegarlas aquí, ¿qué dice el niño? Mi profesor me dijo que tengo que hacerlo así, y no se deja explicar por el padre, ¿cierto? Entonces, la influencia que tiene un maestro sobre los hijos es mucha. Por eso nosotros como maestros, oren por nosotros siempre, porque tenemos que vivir en una dependencia ¿de quién? De Dios. Debemos reflejar el carácter de Cristo, porque transmitimos nuestras ideas y nuestros pensamientos que deben estar de acuerdo a la palabra de Dios, y aún más ustedes como padres. Entonces, aquí estamos nosotros, somos el Centro Providencial Norte. Dios nos llamó como maestros. Este proyecto nació en el 2016 a través de una oración del Ministerio Infantil, orando con Yerita Pérez en ese momento, con mi esposo. Iniciamos así y luego Dios empezó a añadir a Lisette, a Cristian y a los diferentes tutores que hasta ahorita están. Pero Dios tiene un plan especial con ustedes como familias. Cuando yo oré al principio para empezar este ministerio, Dios me dijo, no vas a empezar, vas a hacer una escuela de padres. Muchos de ustedes estuvieron acá, ¿cierto? Y Dios ha traído mucha enseñanza, no de parte de muchos, incluso aquí en las prédicas todo el tiempo se ha estado enseñando acerca de familia, porque Dios tiene un propósito especial con las familias de Suba. Así que les pedimos por favor que nos tengan en sus oraciones para iniciar este proyecto el siguiente año. Seguimos dependiendo de Dios, pidiéndole al Señor que nos dirija, pero tenemos un corazón dispuesto para dar a conocer a Dios a través de todas las asignaturas. No solamente para que ustedes lleven a sus hijos y nosotros como tutores les enseñemos, sino deseamos enseñarles a ustedes como padres los principios bíblicos para que puedan enseñar en su hogar, para que puedan educar en casa. Hay esperanza para los que ya tienen hijos jóvenes, hay esperanza para los que tienen los niños en su vientre, porque Cristo todo lo restaura, todo lo redime, y si nosotros nos volvemos a los principios de Dios, el Señor preguntó que volvamos a las sendas antiguas. Si tenemos un corazón humilde, el Señor tiene el poder para hacerlo todo. Y yo creo eso para Suba. Dios tiene el poder para restaurar esta generación. Y si como padre te equivocaste, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Pídele ayuda al Espíritu Santo para que tu carácter sea más como el de Cristo y sigue adelante. Si un día te levantas y dices, no puedo más con estos 3 niños en la casa, ¿cierto? Yo sé que son días difíciles, yo no soy mamá, pero yo sé que las mamás viven tiempos difíciles. Ve nuevamente al Señor, si necesitas hablar con alguien, si necesitas una asesoría, aquí estamos, también están los pastores que están también para aconsejarte, escucharte.
Si te has equivocado y necesitas hablar, necesitas ser restaurado junto con tu hijo, también aquí hay consejería, porque Dios está interesado en tu familia, en el corazón de tu familia. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. A la parte de atrás tenemos libros, materiales cristianos, materiales también que puedes usar para empezar a enseñarle a tu hijo. Para empezar a enseñarle a tu hijo no necesitas tener todo el material, necesitas empezar por una cosa. Empieza a leer un libro donde extraiga principios y puedas enseñar acerca de él. ¿Listo? Entonces allá atrás están los libros, puedes preguntar, también hay Biblias, no están ahí, pero podemos traértelas, entonces solo pregunta. Entonces nos vemos el siguiente miércoles para poder cerrar este tiempo. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes y que nunca haya temor. Sí, a veces hay temor en el corazón de los padres, pero es que ¿qué tal si mi niño no aprende bien? ¿Qué tal si yo lo dejo mal enseñado? ¿Qué tal si...? No, Dios es soberano, ¿listo? Él es el Padre de todos. Entonces vamos a dar gracias por este tiempo. Señor, yo te doy gracias porque tú eres sabio, porque tú eres bueno, Señor, porque tu fidelidad permanece para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos permites aprender acerca de los principios divinos en la educación. Hoy oramos, Espíritu de Dios, que tú seas hablando a cada uno de nosotros, Señor, que nos enseñes como tutores, como maestros, como padres, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos equivocado en cuanto a la educación de nuestros hijos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para volvernos, Señor, al diseño original. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias y contundentes sobre la educación de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos para guardar su corazón, su mente, su cuerpo de una manera integral, Señor. Ayúdanos, Señor, a formar discípulos, Señor, que van a predicar y anunciar tu nombre, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Hoy yo oro por todas las familias de Suba, Señor, por las familias, Señor, que hoy quizás están sufriendo problemas que no conocemos, que están en contextos difíciles. Oramos por los colegios donde se están enseñando mentiras, Señor. Oramos, Espíritu Santo, por aquellas generaciones que están lejos, Señor, de tu verdad. Y te pedimos, Espíritu de Dios, Señor, misericordia, y te pedimos perdón, y te pedimos, por favor, que tu gracia abundante sea derramada sobre nosotros, sobre esta localidad de Suba, Señor, y creemos, Señor, los pensamientos que tú tienes para esta localidad, no solamente en el área de la educación, sino en todas las esferas de la sociedad. Gracias por lo que tú estás haciendo, gracias porque tú ya lo hiciste, gracias porque tu palabra es verdad, gracias porque tu palabra, Señor, se cumple y en eso tenemos una esperanza eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no sé aquí. Ok, sigue mi llenito. Muchas gracias. Vamos a tener, vamos a orar por la ofrenda, por lo que hoy tenemos para la iglesia, para el Señor, amén. Y si alguien tiene alguna pregunta, de pronto después de que terminemos, ¿sí? Por el tiempo, ¿les parece? ¿Sí, profe? Podemos hacer el espacio para preguntas si de pronto queda alguna duda. Entonces le invito a que se ponga sobre sus pies, vamos a orar. ¿Cuántos están agradecidos por lo que el Señor está haciendo? Ustedes saben que el Señor es intencional y cuando escuchamos el llamado a Dios y somos obedientes, Dios respalda, Dios bendice. Y qué bonito es estar en el ojo del huracán de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar dentro del mover del Espíritu de Dios en medio de lo que el Señor está haciendo? ¿O solamente ser espectadores y decir, wow, qué bonito? ¿Qué es mejor? Involucrarnos, ¿cierto? Y obedecer, ¿cierto? Entonces vamos a dar gracias a Dios. Le invito a que por favor saque su ofrenda, su diezmo, y démosle gracias al Señor, ya que con la contribución, con el deseo de su corazón que sale para bendecir esta casa, también bendice estos ministerios y también se sostiene la iglesia, amén. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias por la provisión, por los empresarios, por los emprendedores, por los hermanos que trabajan
trabajan en empresas y en donde el Señor nos haya puesto. Vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Tu palabra dice que si nosotros nos humillamos y oramos al Padre en el nombre de Cristo, Señor, Padre amado, todo esto, Señor, con el propósito para que el Padre sea glorificado, Señor Dios. Y tú escuchas y harás, Señor Dios, Padre amado. Tú escuchas, Señor, la voz de un pueblo, Señor, que clama, Señor, por sabiduría, por conocimiento, Señor, por poder administrar mejor nuestros recursos, nuestras finanzas. Bendecimos a nuestros jefes, bendecimos, Señor, el trabajo, el fruto del trabajo, Señor. Damos gracias porque tú eres el que da la semilla para aquel que siembra, Señor, y el pan para aquel que come, Señor. Muchas gracias, Señor Dios, por lo que tú has traído a nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, pueden seguir, por favor. Para los que quieran hacerlo por medio de las aplicaciones, lo pueden hacer. ¿Dónde están los sobrecitos? ¿Sí hay sobrecitos? Ok.